A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Voy a leer yo el versículo del 1 al 3, luego todos juntos leemos el versículo 4 y 5. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Todos juntos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro efecto de su voluntad. Versículo 4 y el versículo 5, hay dos palabras que nos vamos a estar enfocando, ¿ok? Nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él, ¿ok? Antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 5 nos dice, habiéndonos predestinado. Entonces hay dos palabras que son importantes que las consideramos entre lo que es lo que es la palabra del versículo 4, escogidos y predestinados, ¿ok? Porque Dios nos puede escoger, ¿ok? Pero aquí nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y luego nos predestinó. Pero vamos a leer otros versículos en los cuales vamos a poder entender algo que nos debe de motivar a tener más gratitud a nuestro Dios, para considerar que nosotros no somos o no estamos dentro del ambiente cristiano por pura casualidad o nada más por el poder del hecho de elegir, sino por la gracia de nuestro Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿okay? Y que ahora nos ha predestinado para gloria, no para mal, sino para gloria, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Mire, vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 3. En el versículo 8 nos dice esta expresión: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. O sea, escogidos y predestinados para que nuestro nombre se mantenga escrito en el libro del Cordero, el cual fue muerto no hace 2000 años, sino cuando nos dice, desde el principio del mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 8, nos dice así: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿ok?, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillan viendo la bestia que era y no es, aunque es. Pero vamos a enfocarnos no en la bestia, sino cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Entonces podemos mirar dos cosas, ¿ok? Entre lo que leímos de la elección y la predestinación, o sea, ser predestinados por Dios, escogidos por Dios y predestinados por Dios. Aquellos de los cuales nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida, ¿ok?, para bien. Pero aquí menciona también de aquellos que ya están para mal. Ahora, en Judas nos dice de esta manera. Judas, que tiene un solo capítulo. En el versículo 4 nos dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales
desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que el punto es que leímos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, de aquellos que están ya para condenación. Y aquí nos dice también de estos que habían estado ordenados para esta condenación, pero no aquí. Desde antes. ¿Cuándo antes? Desde el tiempo que fueron escogidos y predestinados para condenación. Entonces, ¿qué podremos decir? Que hay quienes fueron escogidos por Dios, predestinados por Dios para bendición. Y si nosotros estamos aquí, bendigamos el nombre del Señor Jesús, que nos ha escogido y predestinado para su gloria, por el hecho de estar aquí. Entonces esto nos ayuda a nosotros a descartar completamente algún aspecto que hay en nuestro ser de arrogancia, altivez o de jactancia, de llegar a pensar y creer que tuvimos el derecho, o va a decir, el poder de elegir para luego ser partes de nuestro Dios. Y no, fuimos desde antes de la fundación del mundo escogidos, predestinados. Por eso es importante que ahora nosotros cuidemos muy bien nuestra salvación. Lo que de Dios tenemos, cuidemos y protegemos a lo máximo lo que de Dios nos ha dado. Miren, el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 48, nos dice de esta manera: y los gentiles, o sea, las gentes y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El punto es, si tú ya creíste, ya aceptaste, debes de entender esto, que desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido por Dios. O sea, ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios. Qué privilegio tenemos el hecho de entender y saber de que desde antes de la fundación del mundo estábamos ya predestinados por Dios para que en el día de su manifestación en gloria seamos nosotros glorificados en Él. No sé si me están entendiendo, porque los miro más medios caidones del burro, medios... Pónganse listos. ¿Ok? Predestinados por Dios. Entonces, ¿se me entienden la palabra? Escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? ¿Para qué? Para estar en gloria, para reinar en gloria con nuestro Dios. Miren, si miramos ahora diferentes aspectos de los hombres de Dios que en un tiempo o en otro tuvieron de ser escogidos por Dios. Y entre ellos miramos a Pablo. ¿Ok? Si hacemos una pregunta, ¿Pablo aceptó al Señor o él fue aceptado por el Señor? ¿Qué es lo que podremos nosotros decir de Pablo? Pablo iba a Damasco y nos dice en el libro de los Hechos que él no escogió, sino que Dios lo escogió. Pero no nomás lo escogió el día de su elección, sino desde antes de la fundación del mundo fue el apóstol Pablo escogido. Ahora si miramos en esto, ¿ok? En Gálatas capítulo 1, vamos a leer versículo 13 al 16. Gálatas, ¿ok? Porque ya habías oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plujo, o sea, le pareció a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Pablo fue escogido por Dios, no en el tiempo en el cual nos dice en el libro de los Hechos
Si miramos el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 16, miramos ahí el enfrentamiento que tuvo Dios con Pablo o Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero voy a leerla, ¿ok? Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ahora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mí. ¿Ok? Si miramos estas dos expresiones, ¿ok? Y luego si comparamos la expresión que leímos en Gálatas, que Pablo fue escogido desde el vientre de su madre, y que en el versículo 15 nos dice la palabra de Dios aquí, que instrumento escogido es este, o sea, Dios lo escogió. Pero si miramos nosotros en Juan, capítulo 15, en el versículo 16, que nos dice de esta manera: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. El punto es, aquí, ¿Pablo escogió al Señor? ¿O el Señor escogió a Pablo? ¿O ya estaba Pablo predestinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para que no dice para que llevara su palabra a los gentiles. En el capítulo 22 del libro de Mateo nos dice la Escritura también que el Señor, o sea, es el que escoge. No somos nosotros los que escogemos a Dios, sino nosotros somos somos los que hemos sido escogidos por Dios. Y no todos tienen este privilegio de ser escogidos por Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos frustramos cuando oímos las expresiones: acepta a Cristo. Acepta a Cristo, entrégate a Dios, acepta al Señor como tu Salvador. Y qué bueno que fuéramos y aceptáramos al Señor, pero el punto es que aquí no se trata de que nosotros lo escojamos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y eso hace una gran diferencia y debe de aumentar en nosotros el aspecto de la gratitud a nuestro Dios. Ser agradecidos por Dios, con Dios. ¿Para qué? Para que
en la gratitud, mostrémosle a nuestro Dios determinación y pasión al llamamiento que cada uno de nosotros tenemos. Mateo capítulo 22, versículo 14 nos dice así: porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Ahora, si habemos muchos los que llamó, ¿ok? Pero pocos son los que escogió. Esos escogidos, ¿empezamos a ser escogidos aquí o fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? Predestinados por Dios. Pero primeramente vamos a hacer a mirar lo que somos escogidos por nuestro Dios. Ahora, Dios nos escoge en muchas maneras y en muchas formas, en las cuales nos es importante también que lo entendamos. Por ejemplo, cuando habla a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, nos dice aún más allá de lo más importante que es la elección, pero hay cosas más importantes también que debemos de entender en ello. Que nos dice esto, ¿ok? Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer, ¿cómo qué? Como el hacer, por su buena voluntad. ¿Ok? Dios es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahí mismo en Filipenses nos demuestra en el capítulo, hablando de esto primeramente, ¿ok? Ahora, si nosotros dijésemos, ok, si Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si Él es el que obra en nosotros. El punto es que si Dios obra en ti, no lo desestimemos. Porque muchos son llamados y puestos por Dios en su corazón, pero rechazan la voluntad de Dios en su interior. Porque el Señor llama, escoge, predestina y nos pone todo en charola de plata, como comúnmente decimos. Pero luego nos dice, ya después de la elección, ¿okay? Aún después de darnos el deseo de querer, llega el punto en si yo quiero o rechazo el querer. Porque dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Okay? Yo quiero ser su discípulo, ¿me quiero negar? Muchos no se quieren negar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Nadie quiere tomar su cruz. ¿Por qué? Porque hay cruces que son muy pesadas. Por ejemplo, a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29, Filipenses capítulo 1, versículo 29 les dice, porque a vosotros es concedido por Cristo, ¿ok? Es concedido por el Señor, no por alguien más, ¿ok? Ni es que alguien eligió darte carrilla o alguien eligió tratarte mal, aún porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es concedido por Cristo Jesús, ¿ok? Pero el punto es, ¿a quiénes? A los que antes conoció, también predestinó. Predestinó. Ahora, si ya somos escogidos por Dios, ¿cuál es nuestra predestinación? O sea, vamos a ser predestinados ¿para qué? Dios me escogió. Ya soy escogido. Ahora, ¿cuál es el punto? Primeramente es quitar de nosotros cualquier aspecto de llegar a creer que nosotros fuimos suficientemente humildes o obedientes para hacer la elección. Completamente despojarnos para que no nos quede nada. Solamente más que gratitud a Dios por la elección. Todo lo que nos debe de quedar. Gratitud a Dios por la elección y humillación para caminar siempre delante de nuestro Dios con temor y temblor. Con temor y reverencia, con gratitud, sabiendo que entre todos aquellos seres criados por Dios, hubo un segmento engendrado por Dios que escogió para que también a su tiempo fuésemos predestinados. ¿Para qué? Para que ahora aquí nosotros en tierra demos a conocer
la multiforme sabiduría de Dios. Por eso me desespera que sean tan cabezones, que no pongan atención, que estén bostejeando, mirando por otro lado, falta de interés. De que yo puedo mirar y entender y captar la falta de interés que hay aquí en esta congregación. Para mí no es un misterio, pero cuando miro el privilegio que tenemos por Dios de anunciar, predestinados por Dios para que nosotros anunciemos la multiforme sabiduría de Dios. Y aquí es gracias a Dios que aquí tenemos para conocimientos de revelaciones de la palabra de nuestro Dios, para llenarnos, saturarnos, para no andar de ociosos ni estériles en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque es fácil poder meternos y matar el tiempo, hacerlos a todos felices, hacerles una carne asada, ir a cafetear y pasarnos un buen rato y tener unos buenos cantos y es todo. ¿No está así ya todo el montón del cristianismo de pasatiempos, de distracciones, de una ignorancia y las mentes abiertas a recibir toda clase de doctrina? Judas es el que habla, que estos van como nubes sin agua, estrellas erráticas, que espuman sus mismas abominaciones. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto de fijarse el privilegio que tienen de ser escogidos y luego la responsabilidad de siendo predestinados para anunciar, declarar la sabiduría de nuestro Dios. A la iglesia nos que predestinó, entre uno de los factores bien importantes es que muestres y enseñes Dios, nuestro Dios. Dios es amor. ¿Pero qué es amor? El amor no es un sentimiento, el amor es una acción. Y esa acción se distingue de sufre por hacer feliz a alguien. Sufre por hacerle el bien a alguien. Ese es amor. El Señor sufrió por hacer feliz a alguien. Y aquí está uno. El Señor, ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de su trono de gloria. Y a veces nosotros no nos queremos despojar de la arrogancia, de la soberbia, de la vanagloria para hacerle feliz a alguien. Más bien, si me va mal a mí, que también le vaya mal. Y qué bueno que le está yendo. Ese no es amor, ese no refleja las características del Dios de la gloria. Entonces nosotros somos predestinados para hablar de Dios, mostrar a Dios, hacer conocer a Dios, que ni los ángeles tienen ese privilegio de anunciar. ¿Se le ha dado a quién? A los predestinados, a los escogidos, hablar de Dios. Dios es amor, pero conforme al Antiguo Testamento siempre Dios ha sido amor, pero se manifestó como fuego consumidor. Ahorita por 2000 años Dios ha tenido una paciencia con su pueblo, con la iglesia, que esa paciencia no la miramos que existió con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, en cuanto se depravaban, venía el azote sobre ellos. Tanto era el azote que miren, el sitio a Samaria no es algo novedoso o algo que digamos muy bonito. Si nos fijamos bien, podemos mirar las mentes turbadas al grado que Dios permitió que en Samaria se llevara el canibalismo. Era tanto la hambre que las mujeres se tragaban a sus hijos. ¿Quién permitió eso? El Dios de la gloria. ¿Quién azotó y destruyó Jerusalén y su templo? ¿Quién? Dios. No fue el que dijo: aquí traigo yo a mi siervo Nabucodonosor. Él trajo a Nabucodonosor para cumplir en él mis venganzas. Y azotó a Jerusalén, azotó al pueblo de Israel, azotó a Judá. Pero miren, la iglesia por 2000 años. Parece que Dios es amor, pero Dios no es tolerante, nuestro Dios no es permisista. Y como miramos que la mayoría ha presentado un Dios permisista de un amor que tolera o permite todo índole de pecado, enseñan a un Dios deforme. Y ese no es el Dios verdadero. Nuestro Dios es amor. Pero hay que entender que
cómo se manifiesta el amor de Dios. En sufrimiento, en sacrificio, en dolor, en angustia. Porque la manifestación de Dios en nosotros nos dice la palabra de nuestro Dios: en el mundo tendréis aflicción. Qué bonita predestinación. Me predestinó Dios para que tuviese aflicción. Pero voy a ser afligido, ¿por qué? No por buscar las cosas materiales aquí. No, somos afligidos porque continuamente estamos declarando ¿qué? La veracidad del Dios de la gloria. Porque el anunciar la realidad de Dios, la veracidad de Dios, el carácter de Dios, esto aflige a las naciones. Pórtate lo mejor que puedas en el trabajo. Representa los atributos de Dios en tu vida y eres despreciado donde te encuentres. No tienes que hablar ni decir nada. Deja que fluya en ti, porque en tus acciones y tu carácter se está reflejando la realidad de Dios. Predestinados por Dios para anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Predestinados por Dios para que en nosotros se refleje la mística imagen de su padecer. ¿Quiénes? Los predestinados, los escogidos, los predestinados, que aquí, aunque tendremos aflicción, no todo el tiempo vamos a estar en aflicción, sino que llegará el día, dice el Señor, donde nosotros, los afligidos, seremos confortados. Pero nos aflige, ¿qué es lo que nos aflige? ¿Qué es lo que a uno les aflige porque no dejan la mugrosa televisión? Les aflige porque no dejan de hablarle a que Julanita se enojó con él. Se aflige por un dolorcillo de muela, se aflige. Se aflige por cosas sin sentido que no sirven para nada. Lo que aflige el hombre es mirar que conocemos al Santo de los santos, que manifestamos la gloria de Dios y la gente no lo recibe, sino que lo desprecia. Es como aquel que sabe que se están muriendo de cáncer y tiene la medicina. Y le da la medicina y todavía después que se está muriendo de cáncer rechaza la medicina. Yo sé que el mundo está puesto en maldad y que esa maldad se puede curar con la sangre del Cordero. Entre los escogidos, no entre los que son predestinados para esta condenación. No, de los escogidos. Por eso es que el sistema que nos rodea de este mundo nos dice: y hará guerra contra los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y es tan sagaz la tenacidad que, si es posible, a muchos de los escogidos engañará. ¿Quiénes serán esos? Con la ayuda de Dios, yo no quiero ser. Con la ayuda de Dios, yo no quiero ser. Voy a permanecer manteniéndome en los escogidos. ¿Cómo? Mostrando una gratitud continua a Dios. Miren, el escogido no se enfoca en agradar a nadie. Su principal meta es agradar a Dios. Honrar a Dios. Glorificar a Dios. Que Dios se sienta honroso, honrado, ¿de qué? De decir: mi hijo eres tú. Que se sienta honroso, no perfectos, pero sí caminando rumbo a la perfección. ¿Ok? Adelante vamos caminando, adelante y vamos caminando y caminando y siguiendo y siguiendo y siguiendo. ¿Cuándo? Hasta que el día de la mañana aclarezca en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que en ese día donde el Señor venga y se manifieste, entonces nosotros seremos predestinados, glorificados en Él. Y Él será glorificado en nosotros. Pero aquí tenemos que mantenernos como predestinados, o sea, conscientes. ¿Estás consciente que eres escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién está consciente? La palabra de Dios me dice que yo fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿estás consciente que estás predestinado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Estás predestinado? Tu destino es que
te manifiestes como real sacerdocio, como gente santa, como pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó y me llamó a mí de las tinieblas a su luz admirable, predestinados por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Pero entre estas diferentes características de nuestra predestinación o predestinados, hay cosas que no nos gustan. Es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicción, mas confiar a mí, yo he vencido al mundo. Porque a vosotros es concedido por Cristo Jesús, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Padecimiento, dolor, angustia, gloria de Dios. Balance. ¿Vale la pena aguantar aquí el padecer por Cristo Jesús? Si no está claro en tu mente las glorias venideras, te va a vencer. Si no entiendes que en el mundo tendréis aflicción, pero si no estás consciente de las glorias que nosotros han de ser manifestadas, la aflicción te va a vencer. Tiene que haber conocimiento de las glorias que nosotros van a ser manifestadas. ¿Para qué? Para que, así como el Señor nos dice la Escritura, el apóstol Pablo, que el Señor sufrió el menosprecio de la cruz, predestinado para ir a la cruz. Dice él mismo, porque tú me escogiste desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para llevar el proceso de la crucifixión. Agradable, nada de agradable. Desprecio, humillación, abatido, menospreciado, traicionado, golpeado. Podemos ponerle todo lo que queramos. Fue a la muerte por nosotros, y Él, siendo santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren lo que padeció. Pero luego fue predestinado. O sea, su destino era pagar el precio por nuestra redención. Pero no se enfocó en el dolor, aunque el dolor nos dice también en la Escritura, Mateos y Lucas, cuando hablan del sacrificio del Señor, que era tanto su tristeza que se consumía en sí mismo. Y su oración era tan intensa porque sabía que venía dolor, predestinado para aflicción. Pero ¿por qué aguantó? ¿Por qué se mantuvo? ¿Qué dijo Pablo? Viendo las glorias después de ella. ¿Cuáles son esas glorias? ¿Cuáles son las glorias que miró? Tú y yo somos la gloria. ¿A poco no pueden decir, hombre? Tú y yo somos la gloria. No hay nada en la creación que le traiga satisfacción al Dios de la gloria. Dios no se dio por el universo, ni por nada se dio por ti y por mí. Entonces, yo soy su mejor creación, engendrado por Dios, y su obra perfecta se refleja en cada uno de los que Él llamó y predestinó, para que al tiempo de Dios Él sea glorificado en nosotros. Somos su gloria. Por eso es que toda su gloria está sobre la redondez de la tierra. Aunque aquí, como aquí nos dice la Escritura, aquí vamos a caer como cualquier tirano. Aquí no tenemos honra, no tenemos gloria. Conforme al mundo venimos a ser como el apeste del mundo, nos dijo el apóstol Pablo. Y aquí entre nosotros humanamente, miren, no somos sabios, no nobles, somos lo necio, lo vil, lo menospreciado. Eso escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, para que ninguno de nosotros se jacte en su presencia. Porque nadie se puede jactar en su presencia y decir que por sus cualidades humanas o su capacidad intelectual fue escogido por Dios. No, es gracia de Dios, escogidos, predestinados, para que a su tiempo Él sea glorificado en nosotros. Ahora nosotros nos podemos considerar y no hay en nosotros nada atractivo. En el carácter que tenemos, inconformes, fastidiosos, perezosos,
aburridos. Todo eso tenemos. Tenemos una flojera, una pereza, una falta de intensidad, de pasión a la palabra, de pasión al ambiente, de pasión a estar aquí en los cultos. Fuera del compromiso, sino que hay un deleite, una satisfacción, una pasión a oír palabra de nuestro Dios. Falta de todo eso. Entonces no hay nada en nosotros que sea atractivo a Dios. Lo único que hay que sea atractivo en ti de Dios es lo mismo que de Dios deposita en ti. ¿Y qué es lo que Él deposita en mí que le es atractivo a Él? Es su unción. La unción de su Espíritu, porque a través de la unción de su Espíritu brilla, porque nos da la facultad de poder poner en obra el fruto del Espíritu. Tolerancia, amabilidad, amor, paz, gozo, todo eso le es atractivo a Dios. Y si en ti no están los frutos del Espíritu, no hay atractividad. Y si no hay atractividad de ti, lo poco que se te ha dado, se te quitará y se le dará a otro que tiene gratitud. Por eso es que los malos irán en peor. De mal en peor, en peor. Por eso cuida lo que Dios te ha dado. No lo vendas, no lo rechaces. A veces se quedan ahí en la casa en vez de venirse al culto. Pues yo no sé qué se quedan. Cansados, todos nos cansamos. O no sea que sea, alguien me comentó como chiste. Le invité a los estudios que teníamos. ¿A qué hora? A las 7. Dijo, ya está las finales, las series del Chapo Guzmán. Dije, quédese con su Chapo. Y aún hay cristianos que se quedan mejor a mirar el Chapo Guzmán y otras tonterías en la televisión que preocuparse en su salvación con temor y temblor. Cuidando el privilegio de la elección. Elegidos por Dios. Es algo maravilloso. Se las va a poner más baratas. De los que nos gusta jugar voleibol o deporte. Cuando estamos ahí en línea y nos dicen tú y tú eres el capitán. Y luego cuando escoge el primero, escoge al mejorcito. El primero, y el primero se siente como... Y ya está el pobre allá, el último que nadie lo quiere. Que de pura chiripada llega, anda todo triste. Cuando estás siendo elegido, escogido, ¿no te sientes a gusto? Y cuando miras que nadie te está escogiendo, ¿no te da tristeza? Y cuando nadie te escogió, hasta te da coraje contigo mismo. Y al último dices que no te gusta jugar. Y luego cuando ya nadie te escogió y para la otra ocasión, mejor ni te acercas y le dices, es que a mí no me gusta el voleibol. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos que nos hacen sentir bien cuando somos elegidos en cualquier cosa que tiene que ver aún con el deporte. Pero imagínense el gozo y la satisfacción de saber elegidos por Dios. Entre multitudes mejores que nosotros, somos escogidos por Dios porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Predestinados aquí para que aquí nosotros se manifieste lo de Dios. Se dé a conocer el Creador ante toda la creación a través de sus especiales tesoros, a través de su remanente fiel, a través de su pequeña manada, porque son pocos, son selectivos por Dios, piedras preciosas escogidas por Dios. Y si Dios te ha escogido, aprecia. Aprecia con todo tu corazón el privilegio que tienes, el privilegio que Dios te ha dado, porque yo soy testigo de quienes quieren, pero Dios no obra en él el querer como el hacer. Quienes anhelan y desean en su interior, pero el Señor dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Si tú eres Jacob y Dios ha demostrado su amor, derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario para limpiarte de toda inmundicia y poner ahora tus pies sobre la peña y poner canción nueva en tus labios, glorifica a Dios por ello, porque eres escogido por Dios. No por nadie más, por Dios, porque hay quienes anhelan y desean y nomás Dios no los escoge.
Y a los que tenemos la oportunidad, qué desesperante es mirar que su oportunidad la vayan echando a la basura. La van dejando, la van tomando en poco, no van apreciando. Y llega el punto aún hasta que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. En vez de apreciar y valorizar ese privilegio que tiene de ser escogido, lo echa todo para afuera. El tiempo se nos está acabando. Cada día el tiempo. Yo me he suscrito, tengo muchos libros de persecución, de ayudas en India, África, pues donde quiera. Tengo bastantes que estoy suscrito. Y cada año les mando su ofrenda a cada quien. ¿Ok? Pero aún llamadas por teléfono también, de ayudas a nuestros hermanos que están sufriendo en otras partes del mundo. Pero he mirado que en este año se han multiplicado las ayudas. Y se nos está acabando. Por eso, mire, les digo, si alguien tiene la facilidad de ayudar, no sea miserable. No cierre su bolsa, porque se le va a pudrir de todas maneras el dinero, junto con la pierna donde carga el billete. No sea mísero. ¿Por qué les digo así? Porque yo no soy mísero. ¿Ok? Yo no soy mísero, y si no, ¿para qué les dijera? Pero miren, tienes la oportunidad. Se está acabando la oportunidad. La economía en Estados Unidos está decayendo. No se mira, nadie lo cree, pero se está hundiendo. Cada día más y más se está hundiendo. Todo está costando más y más. Un billete de a 100 en los 80s, en los 90 para mí valía. Ahorita uno de a 100 no vale. No vale ya. Ya ha perdido mucho valor el dinero. Todo. Y se nos están cerrando las puertas para poder ayudar, para poder ministrar. Y todas aquellas gentes en las cuales en una forma u otra son ayudados, poco a poco se les están cerrando las puertas. Y entre los diferentes responsabilidades como predestinados por Dios es ser dadivosos. Ayudar a aquellos que de Dios ponga en nuestros medios que ayudemos. No vamos a ayudar cantidades porque no las tenemos, pero si tiene la facilidad de ayudar, ayude. Hay que tener cuidado también con no ser míseros, de ayudar y ser creativos, ser cuidadosos en el aspecto de mirar cómo como pueblo de Dios no somos para vivir como vive el mundo. Somos un pueblo escogido por Dios especial, con conocimiento, con sabiduría, aún para ser buenos administradores. Ministrar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nuestro buen cuidado de nuestras administraciones, digamos, no tengo para ayudar al necesitado. Porque si no tenemos el cuidado de la administración, aún de los bienes que Dios nos da, y nos metemos deudas y drogas que no tienen sentido. Que no tienen sentido, y al rato anda batallando para cumplir con sus propias drogas, y al rato no tiene para ayudar. O al rato se encierra tanto en sus propios anhelos y deseos de este mundo, aquí, y al rato se justifica y no tiene para ayudar y se hace mísero. Y si quieren ayudar, yo les puedo traer todos los libros que tengo, de los diferentes grupos en los cuales se necesita respaldar y ayudar. Hay a los frentes de batalla, son esos que andan allá en Irak, en Norcorea, hombres y mujeres llevando Biblias, los de enfrente de batalla. Mandarles Biblias, dinero para que compren Biblias. Hay mucha necesidad y se nos está acabando el tiempo. Eres predestinado por Dios para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eres llamado por Dios con capacidades para que tus capacidades y cualidades sean usados para engrandecer el reino de Dios. No nuestro reino ni nuestra bolsa, no, sino ser dispensadores aún de nuestros bienes
con prudencia, con sabiduría y conocimiento. Porque si algo le duele a la iglesia de estas partes del país, es que le toquen donde está su bolsa. ¿Ah, cómo duele ahí? Y aquí los que están y los que han estado tienen testigo que ni $1 les pido para mí. Tengo la satisfacción de decirles que ni siquiera $1 les pido, porque Dios me ha dado mis manos para trabajar. Y hasta el que está allá atrás está más consciente de ello. Oye, y que no he sido mísero con las necesidades, no mías, ni de mi familia, ni de mi esposa, ni la familia de mi esposa, con gente que ni conocemos. Y les digo como testigo, Dios es mi testigo más que todo. Una llamada de teléfono, ¿sabes? Soy fulano de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy llamando para Jerusalén. Estamos buscando la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, ok, ¿cuánto? $100. ¿Qué me costaba? No, no es grande. No le estoy diciendo para presumir, sino como una garrotazo al cochino diablo que les ponga en las mentes para que nomás me la esté inventando. Mike se llamaba, los tenía, no me iba a morir y no me he muerto por 100 días hace poquito. Pero así como unos y otros y otros y otros y otros, tienes la capacidad, no te hagas mísero, predestinados por Dios. ¿Verdad que esa predestinación no nos gusta? ¿Verdad que no? Se nos hace muy difícil. ¿Cómo es que yo trabajando tanto y haciendo tanto y ahorrando tanto, ya tengo como 5,000, como 6,000, como 8,000, como 9,000 dólares? Y gloria a Dios, si te da 100,000, gloria a Dios. Pero sé buen administrador, cuídalo bien para cuando se preste la necesidad, ¿verdad? No cierres tus entrañas al necesitado. Y ser prudente, no vas a hacer como yo hacía al principio, que a cualquier que me pedía le daba y aunque yo me quedara sin nada. Y está de testigo Dios, está de testigo este hombre que está aquí, que una vez él habló con uno, le dijo, hey, no le pides ya prestado, porque yo sé que te va a dar y no tiene para la renta. ¿Te acuerdas de quién, verdad? Entonces tengo prueba de decirles, miren, y nunca me ha faltado nada. Miren mis niños desde chiquitos, qué gorditos han estado. No nos ha faltado nada. Porque tenemos de Dios, escogidos por Dios para ser predestinados, para que aquí en el mundo desempeñemos funciones de Dios, para Dios, honrar y glorificar a Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos de las cosas del mundo? Pero ¿verdad que tanto nos afanamos? Ahí les va una pedrada, no sé quién tenga carro nuevo o lo que tenga, y al rato no lo saca porque no quiere ni que el sol le dé. Pagando a su aseguranza bien cara, pero el carro ahí encerrado y no quiere que en el aire le dé. Saque el carro que se le acabe en el camino, porque alguien se lo quiere. No hay nadie aquí, pues no levante la mano si hay. ¿Okay? Digo, no, pues yo no tengo carro nuevo, pero yo he tenido carro nuevo. Y los carros nuevos los he convertido también al Señor. Y los carros nuevos que he tenido y los he convertido, bendigo a Dios, que me han salido muy buenos. Okay. Pero les digo por qué, porque a veces sabemos malos administradores y cuando se trata de ayudar no tenemos y creemos que tiene el deseo, tiene el anhelo, pero usa las cosas sin sentido, que al rato no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Se cohíbe a sí mismo de la maravillosa bendición que Dios me dice a mí, y bendiciendo te bendeciré. Esa bendición le dijo a Abraham. Pero ahora también nosotros la tomamos y decimos, bendiciendo te bendeciré. Y Dios nos bendice, no nos da millones porque sabe que los millones nos pueden corromper. Porque yo soy testigo también de gente que no tiene y no ha tenido, y cuando ha llegado a tener una buena cantidad, se han olvidado y han dicho quién es el Señor mi Dios. Por eso el Señor sabe exactamente a quién darle y a quién no darle. Predestinados por Dios para no ser mezquinos, o sea, no ser miserables. ¿Se me están entendiendo? ¿Nos gusta esa predestinación? No, ¿por qué? Porque si algo nos duele es en esa área. Porque el mundo está lleno de placeres y de complacencias, de anhelos y deseos, de querer tener más que el vecino o la vecina o el tío, el primo o el hermano, que si él se compró Levi's, yo me compro Fire One. Y que si él compró Wrangler, pues yo también me compro esto. Y si compró botas de cocodrilo, pues yo compro de lagarto o no sé qué. ¿Verdad?
Y tal está la tendencia de la competencia en la mente y en el corazón. Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de nuestro llamamiento. Miren, Dios es bueno, es misericordioso, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de disciplina. Me gusta que me digan que Dios me predestinó para honra, para gloria, para ser su especial tesoro, para que en el día de su venida yo resucite en gloria, o este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Pero no me gusta que me digan, en el mundo tendréis aflicción. No me gusta que me digan, no ames las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No me gusta. ¿Por qué? Porque miren qué bonito es el mundo. Es atractivo el mundo. Y dice, pues yo no amo nada. No, si te deleitas y tienes satisfacción y inviertes más tu tiempo, tu energía, tu dinero y tu pasión en las cosas del mundo, más que en llenarte y buscar a Dios y servir a Dios, estás amando al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque cualquiera que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ya no está en nosotros Dios, el amor de Dios. Y nosotros queremos reinar en gloria y vamos a reinar en gloria. ¿Por qué? Porque si proponemos en nuestro corazón el entendido de que Dios me escogió, Dios me predestinó, y todo lo que venga aquí, lo que nos pase, en el sentido negativo, no es de compararse con las glorias que nosotros han de ser manifestadas. Lo dijo el apóstol Pablo, pero también lo podemos decir cada uno de los hijos de Dios que ha entendido cuál ha sido llamado, para qué ha sido llamado. Predestinado por Dios. Qué bonito, predestinados para honrar y glorificar a Dios. Declarar a Dios. Mire, Dios dijo del pueblo de Israel, este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Y el pueblo judío ha sido fiel hasta ahorita, sigue anunciando a Dios, pero no nomás al pueblo de Israel, sino ahora entre la iglesia también Dios ha llamado a cada uno de sus príncipes. Príncipe de Dios, Israel. Nos ha llamado también para qué. Dios nos escogió a nosotros para que ahora cada uno en lo individual también anuncie las alabanzas de nuestro Dios. Continuamente estar declarando lo que Dios nos es dado. Dios nos ha dado mucho. Mucho tenemos que anunciar. Mucho tenemos que declarar. Ahora no solamente somos llamados por Dios para no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino también capacitados para sentir misericordia y compasión. La compasión, la misericordia, si no tiene uno cuidado, se hace muy personal. Yo me siento mal por el pariente, por el vecino, por el tío, pero nunca me siento mal por el que ni conozco, por el que va en la calle. Conocí a un hombre bien, económicamente bien, estable. Apenas en estos días lo miré, bien estable económicamente, alto, quedándose una troca, todo muy bien. Ahí en las calles tirado, mugroso y barbudo todo. Y lo miré y me regresé. Le dije, ¿quieres un café? Sí. Y cuando yo iba a ver el café, alguien más le dio un cafecito. Dijo, hoy me ganaron con el café. Digo, ten para que te compres un lunch. Y se me pongo a pensar, ese hombre puedo ser yo. Pero la gracia de Dios me ha cubierto. La gracia de Dios me ha protegido. La gracia de Dios me ha ayudado. No porque yo haya sido bueno, sino por la gracia de Dios. Este hombre se miraba un hombre de familia. Conozco a su esposa, conozco a sus hijos. Bien los conozco. Pero ahora ya está tirado en la calle. Y ahora me mira y se avergüenza y me da vuelta y lo busco. ¿Qué tanto va a ser $3, $4? Que lo quiere por una cerveza, a mí qué me importa para qué lo quiera, hay que atender su necesidad.
¿Por qué? Porque uno pensando, si le doy $1, lo va a querer para comprar una cerveza. Yo estoy asumiendo que tal vez ese hombre se esté muriendo de hambre. Estoy asumiendo solamente algo para justificarme y ser codo y no dar. Busca uno más bien la autojustificación para seguir ser mísero. Y tenemos que tener cuidado porque Dios conoce el corazón y Dios conoce tu corazón. Entonces, si no sentimos compasión y misericordia, mis hermanos, hay algo que está mal en nosotros. Miren, cuando no conocíamos a Dios, cuando Dios no llegaba a nuestro corazón, ¿qué nos importaba la gente de afuera? Uno decía y dice lo común, cabo ni parientes somos. No es ni de mi familia. Era un sentido y un pensamiento muy común. Pero ya en Cristo Jesús eso no es así. Llamados por Dios, sellados por Dios, marcados por Dios para ser compasivos. Sintiendo la compasión y el dolor, predestinados por Dios, cambiados por Dios para sentir compasión por el prójimo. ¿Cómo está nuestro corazón? Queremos reinar en gloria, mis hermanos, pero hay prerequisitos. Todos queremos ir al cielo, como comúnmente decimos. Todos queremos ir al paraíso. Todos queremos estar en el Señor, pero hay prerequisitos, predestinados. Hay que entender, la palabra nos dice que fuimos predestinados para anunciar las virtudes de Dios. Las anunciamos, ¿verdad? Para saciar del hambre al hambriento. Al grado que el Señor nos dice en el libro de Mateo, creo que es capítulo 24 o 20, versículo 14. Él nos dice, a mí también te dice a ti, por cuanto le hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Y quién era su pequeñito? Un hambriado, un sediento, uno tirado en la calle, era su pequeñito y ni cuenta nos damos nosotros. Pero ahí es una oportunidad para que nosotros examinemos nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y ya nos vamos a ir dando cuenta. Y si no está en nosotros, pidámosle a Dios. Señor, ayúdame. Enséñame, Señor. Quiero reinar en gloria, pero quiero llevar a cabo, Señor, lo que tú tienes para mí en este proceso de tiempo. ¿Qué es lo que hay aquí en este proceso que a mí no me gusta? No nos gusta. A mí no me gusta sentir el dolor por el prójimo. Es tristeza. Como es cuando hay gente que conoces que está bien y luego los miras presos en el alcohol o la drogadicción, tirados en la calle, todos sucios y hediondos ahí. Siente uno feo no sé cómo sientan ustedes, pero se siente uno mal. Bueno, yo me siento mal. Yo quisiera pues ser mágico y hablarles del Señor, que acepten al Señor y que sus vidas cambien por completo. Pero lamentablemente hablamos de Dios y no reciben lo de Dios. Pero luego ahora miramos que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y solamente lo que digo, Señor, gracias porque no te escogí yo a ti, sino que tú me escogiste a mí desde antes de la fundación del mundo. Y ayúdame a apreciar lo que tú me has dado. Apreciar mi llamamiento y a cultivar las diferentes responsabilidades que me has dado en mí ser predestinado por ti. Dios nunca nos va a dar algo que digamos que no podemos llevar. En Dios no existe el no puedo. Si de ti mismo no podemos, eso es obvio. De ti mismo no puedes. Pero si dejamos que la unción de Dios fluya, corra en nosotros, emane en nosotros, vamos a poder hacer las cosas. Si nos dejamos que Dios esté en nosotros, pero a veces es difícil que Dios esté en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este mundo nos cataloga, Dios, ¿ok? No el mundo. Dios nos cataloga por medio del mundo aquí como perdedores. Aquí somos perdedores. Pero dijo el apóstol Pablo, téngolo todo, ¿por qué?
por estiércol, al fin de ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Y esperemos en Dios que cada uno de nosotros aprenda a tener todo en nada, con la mente prefijada única y solamente en agradar a Dios. Que su mente esté bien sellada, inmovible su mente, con el aspecto de llevar, agradar a Dios. Nosotros y los que Dios ponga por nuestros, delante de nosotros, que dice el Señor, ponme como una marca, marcados por Dios para reinar en gloria. Y les digo, vale la pena. Vale la pena estar en Dios, servir a Dios. Vale la pena. Esforcémonos, motivémonos, cada uno de nosotros. No hay mejor, y fíjense lo que les voy a decir, no hay mejor motivador para buscar a Dios que tú mismo. Porque cuando buscas que alguien te ayude y te motive, muchas veces te vas a encontrar solo. Pero tú mismo, con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, echarle ganas, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo eso, el Señor me recogerá. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Él me cubrirá en lo reservado de su pabellón. Y vamos a seguir diciéndole al Señor, y vamos a proclamar y decir que bajo las alas del Altísimo estará mi morada. Y vamos a seguir caminando y caminando y caminando. Y aunque estemos ya muertos, vamos a decir como dijo el rey David, como el siervo. Es un bramido en nuestro corazón. Es una de las características de nosotros. Bramido, una oración intensa, continua, delante de nuestro Dios y decirle, no por lo que nos pasa, no por más por lo que nos pasa, sino porque nos sentimos alejados de la presencia de Dios, y decirle al Señor como el siervo, asimilando este animal salvaje, que en la desesperación de saciar su sed, brama, y David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y lo dijo, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo está tu alma? Mi alma tiene sed de Dios, como aguas de arroyo que transitan en tierra de sequedad. Así tiene que estar nuestra alma siempre, sedienta, apasionada por los atrios de nuestro Dios, continuamente. ¿Por qué? Porque esa es nuestra satisfacción, ese es nuestro anhelo. Y en medio de la sequedad que sintamos aquí, tenemos la seguridad que el Señor siempre está con nosotros. Nunca el Señor nos va a dejar solos, nunca. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él me dijo a mí, he aquí yo estoy contigo. Yo lo tomo en lo personal. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo se manifiesta Él hacia mí? Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, como acogida contra el turbión. Él nos cubre y nos protege, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Así también junta el Señor a los que le temen, a los que fuimos escogidos y predestinados por Dios, para que al tiempo de Dios Él sea glorificado en nosotros y nosotros glorificados en Él. Qué privilegio tenemos, en lo cual es necesario que aquí cultivemos y cuidemos nuestro llamamiento. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-00
0879.